Hoy en Panambi vamos a hablar de una emoción que casi nadie quiere sentir, pero que todos sentimos, el enojo. Una emoción que muchas veces reprimimos, explotamos o sentimos culpa por experimentar. Hoy queremos entender qué es el enojo, qué nos quiere decir y cómo aprender a escucharlo sin lastimarnos ni lastimar a otros. Hoy nos acompaña nuestra psicóloga de Panambi. Con ellos vamos a resolver inicialmente qué es el enojo. Gracias por escucharnos. En esta ocasión estaremos reflexionando sobre el tema del enojo. Vamos a comprender qué es, de dónde viene, qué función tiene y cómo podemos regularlo de una forma saludable para que no nos afecte ni a nosotros como individuos ni tampoco genere conflictos en nuestro entorno. Todo esto nos va a ayudar a que podamos tener un mejor entendimiento y poder gestionarlo de una manera más saludable. Bueno, primero vamos a definir qué es el enojo. El enojo es una emoción básica y natural. Se activa cuando nuestro cerebro percibe alguna amenaza, cuando percibe alguna injusticia, cuando alguna situación es frustrante y se puede activar desde situaciones grandes o también desde lo más mínimo o cotidiano. Por ejemplo, a veces cuando vamos caminando y tenemos mucha prisa, si nos encontramos que las personas no avanzan rápido o si sentimos que algo está obstruyendo nuestro paso, sentimos enojo. Y ya después podemos pensar, bueno, ¿por qué me enojé por eso? Fue algo muy sencillo, algo muy simple, o a veces el tráfico también llega a generarnos enojo. Cuando algún compañero de la escuela o del trabajo dice alguna palabra que no nos gustó o hace alguna acción, o incluso si es que alguien se lleva el crédito por algo que nosotros hicimos, podemos llegar a sentirnos enojados. Todo esto, ¿por qué ocurre? Porque estamos percibiendo algún tipo de injusticia o estamos generando demasiada frustración. Bueno, entonces el enojo como tal es una emoción que se va a estar activando ante algún estímulo que nuestro cerebro perciba como hostil. ¿Cuál es su función? Bueno, la función principal del enojo es protegernos de esas amenazas, es responder, ya sea en un estado de defensa, de lucha o de huida también. El cerebro empieza a segregar un químico, un neurotransmisor llamado cortisol, que nos lleva a este estado de defensa o ataque. Entonces, esa es la principal función que tiene el enojo. Esto puede tener también respuestas fisiológicas. Por ejemplo, empezamos a sentir que nuestro corazón empieza a palpitar mucho, nos empieza a doler el estómago muchas veces, nos duele la cabeza, presentamos sudoración, hasta sentimos que nuestra temperatura empieza a aumentar. Bueno, entonces vamos a recordar que nuestras emociones están muy ligadas a procesos fisiológicos. Ok, psicóloga, gracias por la definición. Entonces, a lo que nos quiere decir que el enojo entonces es un modo para defendernos. ¿Y qué suele haber entonces detrás de un enojo que sentimos con mucha intensidad? Un enojo que desborda sentimientos encontrados, que es difícil de poder procesar. Recordemos que las emociones son respuestas ante estímulos, ante situaciones que nos llegan a suceder, tanto externos o ambientales o internos. Y su principal función es que podamos reaccionar ante lo que está sucediendo, podamos adaptarnos o protegernos. Y las emociones en este sentido son breves. Ujú. Pero cuando una emoción es demasiado intensa, cuando va más allá del estímulo, entonces sí tenemos que preguntarnos qué está pasando. Cuando sentimos algo con demasiada intensidad, no necesariamente es por el estímulo que lo está generando, sino por algo que hay de fondo. Por ejemplo, yo podría enojarme muchísimo porque alguien me vio feo, ¿no? Una respuesta
sana podría ser, sí, me enojé, pero lo dejo pasar, ¿no? Lo suelto fácilmente. Pero puede ser que esa situación me generó un enojo demasiado intenso y ese enojo me duró todo el día o gran parte del día. Entonces ahí ya está habiendo un problema. Entonces tenemos que preguntarnos un poquito cuáles son los factores o por qué situaciones llegamos a sentirlo con demasiada intensidad. Bueno, esto depende de cada persona y cada caso en particular, pero muchas veces se llega a presentar por emociones que hemos reprimido anteriormente. Por ejemplo, si es que en nuestra infancia o nuestra adolescencia no nos sentimos escuchados, no nos sentimos vistos, no sentimos que nos trataran con afecto o con respeto, entonces esas emociones de tristeza, esa sensación de injusticia, a veces de humillación, todo eso lo vamos guardando, lo vamos almacenando. Y cuando la tristeza es demasiado profunda y no la hemos trabajado, la tenemos almacenada, eso se empieza a manifestar como enojo. Muchas de las personas que están muy enojadas, que su reacción principal es el enojo, en realidad están muy lastimadas o tienen mucha tristeza adentro. Es por eso que es importante saber escucharnos, saber entender lo que pasa con nosotros, ser comprensivos, para que podamos tener una mirada más profunda de lo que nos pasa en nuestros procesos. Y psicóloga, en la actualidad la sociedad tiene muy mal visto el que existe el enojo. Mucha de la gente lo que hace es reprimirla a tal grado de que no sea visible para los demás. ¿Qué es lo que sucede cuando se acostumbra a reprimir demasiado el enojo? El enojo está vinculado a padecimientos fisiológicos como colitis, gastritis. Es interesante cuando nos ponemos a reflexionar sobre este tema porque nos damos cuenta que el enojo que no se trabaja, que no se expresa de una forma adecuada, también nos puede llegar a enfermar físicamente, también debilita nuestro sistema inmunológico. Bueno, entonces, si el enojo que siento constantemente lo reprimo, tal vez porque no tengo las herramientas para expresarlo de una forma adecuada, tal vez no he desarrollado mucho la comunicación asertiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso lo voy almacenando, lo voy guardando y me puede llegar a generar algún malestar físico, como mencionábamos. Normalmente el estómago es el órgano que se ve más afectado cuando reprimimos nuestro enojo. Entonces puede pasar que o implotamos, que es estos malestares fisiológicos que tenemos, o vamos a explotar tarde o temprano. Todo lo que reprimimos va a salir en algún momento, pero ya sale de una forma muy intensa. Nos convertimos en bombas de tiempo. Nada más falta que tengamos un chispazo, una pequeña discusión con alguien y todo ese enojo almacenado va a salir en ese momento. Y ahí puede salir de una forma destructiva, tanto que lleguemos a agredir a alguna persona, que lleguemos a lastimarlo verbalmente o incluso que tengamos algún arranque de ira bastante grande, que querramos lanzar cosas, romper cosas y todo esto justamente por todo ese enojo que hemos estado almacenando. Gracias, psicóloga. Ya entendemos una forma más clara. El enojo es para poder a la vez externarnos, protegernos, cuidarnos. Él tiene consecuencias tanto físicas como mentales. Y ya sabemos que el enojo, si no se externa, puede ser algo que nos pueda causar daño tanto a nosotros como a personas que amamos o personas que se relacionan. Pero entonces, ¿cuál es la forma más sana para poder externar nuestro enojo? El primer paso es tener esta pauta o apertura de entender nuestros procesos internos, saber que tenemos el derecho a sentir. Todo lo que sentimos es válido, todo lo que pasa dentro de nuestro mundo interno
es necesario escucharlo y comprenderlo. Toda emoción es válida, ya sea el enojo, ya sea la tristeza, el miedo, etcétera. El problema es que muchas veces las emociones llegan a estar estigmatizadas. Actualmente cada vez hay más apertura a estos temas de salud mental, cada vez se va haciendo más consciente su relevancia, y esperemos que esto continúe, porque es algo importante para nuestro desarrollo. Entonces tenemos que entender que si nos sentimos tristes no es sinónimo de debilidad, si sentimos miedo no es algo negativo. Entonces primero tenemos que reconocer que vamos a sentir, vamos a sentir nuestras emociones constantemente, y después tenemos que entender un poquito de dónde viene, saber escucharlo. En el caso del enojo, primero saber que si se activa el enojo es por algo. Primero identificar qué es lo que nos está generando ese enojo. Si es por alguna injusticia, por ejemplo, que en el trabajo no se respetó algún derecho, se tuvo algún conflicto con alguien, entonces identificar esa situación y ver cómo podemos defendernos o cómo podemos mediarlo. Sí, las emociones son esos foquitos que nos indican que algo tiene que ser solucionado o que tenemos que responder ante algo. Bueno, entonces identificamos esa parte, ¿sí? Intentamos regular esta cuestión del enojo. Si es que tengo algún conflicto directamente con alguien, primero voy a tratar de respirar, porque normalmente se nos recomienda la respiración cuando estamos enojados, porque nuestro cerebro requiere que sea oxigenado. Requerimos ese momento para que nos entre un poquito el oxígeno, que nuestro cerebro pueda ir bajando el nivel de cortisol, que es lo que más se activa cuando estamos enojados, para que de esta forma podamos tener una conversación más asertiva con la persona con la que tuvimos el disgusto. Entonces, primero intentamos esta parte de respirar, de recordar que tiene solución si es que hay algo que nos generó demasiada frustración, nos generó esta sensación incluso de desesperación, etcétera. Recordar que se puede solucionar, todo tiene solución. Y después ver cómo podemos llegar a esas soluciones. Entonces primero validamos nuestra emoción, reconocemos de dónde viene, buscamos cómo expresarlo de una forma positiva. Sí, también el enojo cuando es demasiado, cuando tenemos demasiado enojo, también lo podemos canalizar de forma física. Por ejemplo, haciendo ejercicio, saliendo a correr. Hay también disciplinas deportivas que nos puede ayudar, como por ejemplo practicar box. Todo esto nos ayuda a sacar el enojo que pudo haber estado por ahí almacenado. Si el enojo es demasiado constante y nos es difícil regularlo o gestionarlo, entonces ahí ya tenemos que pedir ayuda, optar por un proceso terapéutico, porque puede ser que la raíz sea aún más profunda. Alguna herida que no se ha trabajado, alguna situación incluso traumática, vínculos que no fueron saludables en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, si es demasiado intenso lo que sentimos y no podemos gestionarlo, o nos cuesta trabajo hacerlo, entonces ahí ya podemos pedir ayuda. Y a todo esto, psicóloga, muchas veces ahorita en el entorno en que vivimos, eh, que pasamos de un punto A a un punto B en la cuestión de movilidad, la parte del trabajo, la poca tolerancia en el mismo, generan situaciones donde el estrés provoca el enojo de una forma inmediata. El hecho de, no sé, de que haya situaciones como por ejemplo el tráfico, situaciones donde exista la parte donde no te evalúan bien dentro del trabajo, incluso hay situaciones que nosotros a lo mejor ni siquiera la tenemos en cuenta, llega una persona, te agrede, todas esas son situaciones que nosotros no tenemos controladas, pero sí nos provocan el enojo. ¿Cómo podemos hacerlo
para que estas cosas no escalen a una agresión. El que estemos peleando, el que le gritemos o que conlleve a otras situaciones más peligrosas. Es una pregunta interesante y sí, algo que podemos observar es la serie de factores hostiles o estresantes que llegamos a percibir en nuestro entorno. Algo que tenemos que visualizar es que nuestro sistema nervioso todo el tiempo está a la espera de estímulos. Constantemente vamos a estar recibiendo estímulos de todo tipo, estímulos auditivos, estímulos visuales, incluso estímulos táctiles o del olfato. Entonces nuestro cerebro está constantemente visualizando o recibiendo esta información. Entonces el cerebro tiene que estar procesando toda esta información constantemente y es ahí donde muchas veces se llega a activar lo que es el cortisol. El cortisol mencionábamos que es un neurotransmisor que nos genera un estado de defensa, de ataque o de huida. Y algo que tenemos que saber es que nuestro cerebro siempre va a priorizar la supervivencia. Es por eso que nuestras respuestas normalmente van a ser de estrés o de ansiedad o de agresión, porque son respuestas que teníamos incluso hace miles de años. Sí, era una forma en la que el cerebro intentaba preservar nuestra especie, así que mientras estemos vivos ya para el cerebro ya hizo un gran trabajo, entonces ahí tenemos que ayudarle un poquito a que podamos regularnos, a que hagamos conscientes los estímulos que estamos percibiendo constantemente. Primero, hacer este ejercicio de meditación interna. El regular nuestra voz interior nos va a ayudar mucho a enfrentar los factores externos. Si primero hablo conmigo mismo o conmigo misma y me digo, por ejemplo, que mi salud es mi prioridad, tengo que cuidar lo que pase dentro de mi persona, no puedo controlar lo que pasa afuera, pero sí el cómo entra dentro de mi mundo interior. Entonces, de esta forma podremos ir procesando mejor lo que nos pasa ya en el entorno. Por ejemplo, si es que hay demasiado tráfico y eso nos genera enojo, primero preguntarnos si es relevante o nos va a ayudar el enojarnos. Por ejemplo, si me enojo, el tráfico va a ir más rápido. Esto va a hacer que mágicamente todos los carros ya avancen rápido, seguramente no. Entonces, si no me va a ayudar esta situación, entonces puedo decirme a mí mismo o a mí misma, no tiene esa relevancia, no tengo por qué prestarle demasiada atención, toda situación complicada se puede solucionar. Entonces vamos generando un diálogo interno amable, un diálogo interno cálido que nos va a ayudar a que podamos regular los estímulos hostiles que pasan afuera. Si afuera es hostil y adentro también, entonces ahí vamos a enojarnos más, vamos a estresarnos más. ¿Sí? Si por ejemplo estoy pensando, ay, es que todo esto me pasó porque salí tarde y todo siempre es mi culpa y esta gente y todos son malos, etcétera, ese diálogo tan negativo va a potencializar nuestras emociones como el enojo o el estrés. ¿Sí? Entonces, si primero trabajamos en nuestro diálogo interno, que nuestra mente sea un espacio de calma, un espacio seguro, entonces nos podremos refugiar en esa parte. También podemos optar por ejercicios de respiración, como la respiración 4, 7 y 8. ¿En qué consiste esta respiración? Que primero inhalemos por la nariz durante 4 segundos, respiramos 4 segundos, retenemos el aire 7 segundos, respiramos y retenemos el aire, contamos hasta 7 y después vamos a exhalar el aire durante 8 segundos. Esto nos va a ayudar a que podamos regular nuestro sistema nervioso. Oxigenamos nuestro cerebro y de esta forma podemos ir despejando un poquito más esa emoción.
Ujú. Entonces, son maneras en las que podemos afrontar aquellas situaciones hostiles, aquellas situaciones que nos pueden generar este enojo. Ok, psicóloga, entonces el enojo es una emoción que nos ayuda a protegernos, nos ayuda a cuidarnos, pero también debemos tener en cuenta que hay que saberlo regular para poder no dañar a las personas que se encuentran en nuestro entorno, ni poder decir cosas que a la vez nos arrepientamos de decirlo. En este contexto, ya sabemos que en terapia se deben de llevar técnicas para poder controlar este tipo de cosas. Bueno, se lo agradecemos mucho sus aportaciones y para terminar dejaremos una reflexión. El enojo no aparece para destruir, aparece para proteger. Escucharlo nos permite poner límites, cuidarnos y respetarnos. No se trata de dejar de enojarnos, sino de aprender a hacerlo de una forma que no nos lastime. Y si hoy sientes que el enojo te rebasa, pedir ayuda es un acto de valentía y amor propio. En Panambí creemos que sentir también es sanar. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo episodio.